Hola, en esta oportunidad vamos a resolver nuestro reto de química para esta semana. El reto entonces es de las temáticas de estequiometría, soluciones y gases. Vamos a verlo. Entonces dice el reto, queremos obtener 1500 centímetros cúbicos de sulfuro de hidrógeno medidos en condiciones normales, pilas que esto va a ser importante para la solución. Para ello hacemos reaccionar sulfuro de sodio con una disolución de cloruro de hidrógeno, obteniéndose sulfuro de hidrógeno y una disolución de cloruro de sodio. Si suponemos que el 70% del sulfuro de hidrógeno, otro dato importante, formado se libera como gas, calcular A. El volumen de disolución 1.5 molar de cloruro de hidrógeno necesario para la liberación del sulfuro de hidrógeno. Y B, la masa de sulfuro de sodio que necesitamos para producir los 1500 centímetros cúbicos. Lo primero que tenemos que hacer entonces es plantear nuestra ecuación. Entonces dice que reaccionan sulfuro de sodio. Entonces recordemos que es una sal más una disolución de cloruro de hidrógeno que forman sulfuro de hidrógeno, H2S, y una disolución de cloruro de sodio. Es importante que recordemos que estas especies están en estado gaseoso, excepto esta que está en estado acuoso. ¿Por qué se llama cloruro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno este? Porque cuando están en su estado gaseoso, en su estado natural, se llaman o reciben el nombre de la sal. Y cuando están en solución acuosa, reciben el nombre del ácido, para que lo recuerden. Por ejemplo, para el cloruro de hidrógeno o el ácido clorhídrico en disolución. Entonces, vamos a poner los datos que nos dan en la reacción. Bueno, primero vamos a balancear. Entonces recuerden, primero los metales. Por acá hay dos sodios y por acá hay uno solo, entonces ponemos un 2 por acá. Seguimos con los no metales. Un azufre, cloro, un cloro, dos cloros, entonces tenemos que poner otra por acá. Y nos faltan los hidrógenos, dos hidrógenos, tenemos nuestra reacción balanceada. Vamos a poner ahora sí los datos que nos da el problema. Entonces dice que queremos obtener 1500 centímetros cúbicos de sulfuro de hidrógeno. Para que sea más fácil, o porque las unidades que conocemos más son en litros, entonces recuerden que 1500 centímetros cúbicos es lo mismo que 1.5 litros. Entonces este es el dato inicial que tenemos. Además, por aquí dice que suponemos que el 70% del sulfuro de hidrógeno se libera como gas, es decir, que la eficiencia de la reacción es el 70%. Eso va a ser importante, porque los cálculos no van a ser iguales. Entonces, vamos a ver qué nos piden. El volumen de disolución 1.5 molar de cloruro de hidrógeno necesario para la liberación de sulfuro de hidrógeno. Entonces nos están pidiendo el volumen de este que se necesita para liberar esta cantidad de sulfuro de hidrógeno. Entonces, vamos a verlo. Dicen que es 1.5 molar. Recuerden que la molaridad es mol sobre litro o moles sobre volumen. Entonces, para despejar el volumen de acá, para despejarlo, entonces nos queda número de moles sobre la molaridad. ¿Tenemos la molaridad? Sí, nos las da el problema, pero no tenemos el número de moles. ¿Cómo vamos a hallar el número de moles? Por estequiometría con este dato. Pero recuerden que para hacer estequiometría siempre necesitamos o moles o gramos. Entonces yo al principio les dije que había un dato importante y es este. Esto está medido en condiciones normales y es un gas. Entonces recuerden que según el principio de Avogadro, una mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22.4 litros, es decir, con el principio de Avogadro puedo pasar estos litros a moles, entonces vamos a hacerlo. Entonces sé que 1.5 litros según el principio de Avogadro, una mol ocupa 22.4 litros, estos litros se me dan con estos, y esto me da 0.067 moles de sulfuro de hidrógeno. Con estas moles de sulfuro de hidrógeno, entonces ya podemos hacer la relación estequiométrica y hallar las moles de cloruro de hidrógeno. Entonces, tenemos 0.067 moles de sulfuro de hidrógeno. Según la relación estequiométrica, 2 moles de cloruro de hidrógeno producen 1 mol de sulfuro de hidrógeno. Entonces, 1 mol de H2S se produce a partir de 2 moles de HCl. Y esto nos daría 0.134 moles de HCl.
Con estas moles de HCl ya podemos hallar el volumen que nos están pidiendo en el punto A. Entonces el volumen sería la cantidad de moles sobre la molaridad, que es 1.5, y eso nos daría 0.09 litros de ácido clorhídrico. Pero hay algo importante, y es que la eficiencia de la reacción es el 70%. Entonces, esto ocurriría en el caso de que la eficiencia de la reacción fuera el 100%. Como es el 70%, entonces necesitamos hacer como la regla de 3 para saber en realidad qué volumen se necesita para producir esos 1.5 litros. Entonces vamos a hacer una regla de 3. Si se producen 0.09 litros con una eficiencia del 100%, entonces con una eficiencia del 70%, ¿cuánto? Y eso nos daría 0.063 litros de ácido clorhídrico. Y ese sería entonces nuestro punto A. Esa sería la solución a nuestro punto A. Ahora vamos a resolver entonces la parte del ejercicio. Entonces la parte B nos pide que calculemos la masa de sulfuro de sodio que se necesita para producir este 1.5 litros de sulfuro de hidrógeno. Entonces ya sabemos que este 1.5 litros de sulfuro de hidrógeno equivale a 0.067 moles de sulfuro de hidrógeno. ¿Cómo vamos a saber la masa de sulfuro de sodio que se necesita? Pues vamos a hacer la relación estequiométrica entre el sulfuro de hidrógeno y el sulfuro de sodio. Entonces, según la ecuación, 1 mol de sulfuro de hidrógeno se produce a partir de 1 mol de sulfuro de sodio, es decir, en relación con las moles son iguales, ¿sí? Por lo tanto, si se producen 0.067 moles de sulfuro de hidrógeno, es porque había 0.067 moles de sulfuro de sodio. Entonces tenemos 0.067 moles de sulfuro de sodio. Esto en el caso de que la reacción sea 100% eficiente, pero como tenemos que la reacción es 70% eficiente, debemos hacer la conversión. Entonces, la reacción, si fuera 100% eficiente, nos daría esto, ¿cierto? Pero necesitamos saber al 70% cuánto es, y lo podemos hacer nuevamente con una regla de 3. Entonces, este cálculo nos daría que en realidad las moles de sulfuro de sodio son 0.046 moles de sulfuro de sodio. Ahora, en el punto nos están preguntando es la masa, y la masa recuerden que se mide en gramos, entonces debemos pasar estas moles a gramos. ¿Cómo? Con el peso molecular. Siempre que necesitemos pasar de moles a gramos, pasamos con el peso molecular. Entonces, el sodio pesa 23, tenemos 2 sodios, serían 46, más 32 que pesa el azufre serían 78. Entonces, 1 mol de sulfuro de sodio pesa 78 gramos de sulfuro de sodio. Y esto entonces nos daría 3.66 gramos de sulfuro de sodio. Esa sería entonces la solución a nuestro reto de química de esta semana. Espero les haya gustado y los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. ¡Chao!